Bueno, ahora sí estamos. Vamos a compartir pantalla. Les decía entonces que no hay mejor ejemplo para ver todo lo que es la mejora continua que un caso real. Justamente es el caso por el cual uno va viendo todos estos principios y se da cuenta que todo el proceso y la fórmula de Toyota, nace a partir de algunas pautas que ya traía Ford, que habían modificado y que habían tenido una innovación sumamente importante, y que es el ejemplo clave para que ustedes puedan ver y aplicar a todo lo que es mejora continua. Bueno, la idea de la clase de hoy es que leamos, que vayamos desarrollando las preguntas, y me gustaría que en algunas cosas en que ustedes digan, a mí me pasa esto o a nosotros nos pasa esto, en el sector en donde ustedes estén, lo compartan y lo podamos debatir entre todos, ¿sí? Bueno, ¿quién va a ser tan buen voluntario esta noche y se va a ofrecer a leer artículo sobre la leyenda de Ford y Toyota? ¿Algún voluntario? Tan tímidos hoy, ¿eh? Yo pensé van a venir después de los exámenes, ¿no? Bueno, yo arranco. A ver, donde ustedes me quieran hacer un parate, una pregunta o algo que les haya llamado la atención, o algo en lo que se hayan basado para contestar las preguntas, si es que lo leyeron. Si no lo leyeron, anoten aquello que les vaya resonando y que pueda ser un aporte para este trabajo práctico. Después de esto lo que vamos a ver es un poquito un repasito de algunos puntos claves y vamos a empezar una por una las preguntas. Bueno, a finales del siglo XIX la fabricación de los productos era de carácter artesanal, se llevaba a cabo de forma manual con una excelente calidad, un precio elevado y con escasa producción orientada a las clases pudientes. Es el trabajador el que controlaba cómo se debían hacer las cosas y qué tiempo debían costar. Fíjense que, digamos, esta primer parte cómo marca la tendencia clara de cómo era la industria automotriz a finales del siglo XIX, ¿no? Tanto Olds con su cadena de montaje como Henry Leland con su estandarización de componentes para los Cadillacs sentaron bases imprescindibles para la eclosión de la industria automovilística. Sin embargo, hay algo que cambia definitivamente, presten atención, cuando Henry Ford adapta esos sistemas en sus plantas de trabajo. El equipo de Ford, a diferencia de sus competidores, emplea mano de obra no calificada, granjeros que han acudido a la ciudad a buscar fortuna y que pronto serán obreros de automóviles. La clave del sistema está en subdividir las tareas hasta la mínima expresión y llevar los componentes hasta los trabajadores, en vez de esperar a que cada trabajador se desplace hasta el vehículo que fabrica. Siendo así las cosas, esos obreros apenas necesitan formación. La forma de sacar el máximo partido a la idea del montaje en cadena llega como consecuencia de uno de los beneficios que le comporta, que a su vez se convirtieron en motor de un beneficio mayor. Con el trabajo en cadena en manos de pocos calificados, Ford puede reducir costos y decide repercutir esa reducción de costos en una reducción de precios que incrementará las ventas. ¿Sí? Ahí vamos viendo objetivos. Además, un año después de instaurar el trabajo en cadena, Ford duplica el sueldo a sus empleados. Las razones para hacerlo son de carácter moral, pero también económico, ya que al disponer de un mejor sueldo los trabajadores pueden erigirse en consumidores de sus propios productos. La implementación del trabajo en cadena permite que el Ford T salga adelante en un total de 84 pasos y el tiempo de producción de cada unidad se reduce drásticamente. De las 12 horas que se llevaba en un principio, se pasa primero a 6, más tarde a 3 y por último un tiempo de 93 minutos. Ya en los años 20, un total de 52.000 trabajadores se encargan de fabricar los modelos T a un ritmo de 24 segundos
por unidad. De todas formas, la cara oculta del sistema basado en las teorías de Frederick Taylor, el uso indiscriminado del cronómetro para medir la productividad de los operarios, lleva a que exista una elevadísima rotación de trabajadores en Ford. El trabajo en cadena permitió en la Ford Motor Company establecer para sus empleados un salario mínimo interprofesional de $5 al día, con una jornada laboral de 8 horas y la entrada en el mercado laboral de mujeres e inmigrantes. La reducción de costos en la fabricación de Ford Model T fue uno de los factores claves. En 1908 su precio era de $825, en 1925 su precio había bajado hasta los $260, teniendo en cuenta que el escenario económico era de elevada inflación en el periodo de entreguerras. Este fue un factor imprescindible para la democratización del modelo Ford y para el boom del automóvil. El Ford T fue el primer coche de comercialización masiva y a escala mundial. En 1921 aglutinaba el 57% de la producción mundial. Su producción se llevó a varios países y se vendió en todos los continentes. Solo en los Estados Unidos fue un potente dinamizador de la movilidad de las personas y su escala comercial fue ligada al crecimiento de las infraestructuras. La irrupción masiva del Ford Modelo T en el mercado, con 15 millones de unidades hasta 1927, cuando se dejó de fabricar, supuso la estandarización de la posición del volante. Hasta entonces, cada fabricante ubicaba la posición de conducción donde le parecía mejor, ya fuera a la izquierda, a la derecha o el centro. El Ford Model T contaba ya a su lanzamiento en 1908 con un conjunto de elementos opcionales que permitían personalizar el modelo final. En este sentido, marcó una tendencia que nos acompaña en nuestros días. También el color se podía elegir, aunque 12 millones de unidades de color negro y el uso de otros tonos oscuros ayudaron a forjar la leyenda de que solo se comercializaba en ese color. Acá dice, no es verdad tampoco que se eligieran el color negro por un menor tiempo de secado. Cada uno de los 20 tonos negros que se usaban en el pintado de Ford Model T tenía su tiempo específico. Hay, no una leyenda, pero hay una frase que decía Henry Ford, que era que hay que hacer los autos del color que quiera la gente, siempre que esos autos sean negros. Vayan pensando cómo esta idea pudo haberla adaptado Toyoda, que era el creador de Toyota, y reemplazar esa forma de pensar por otra forma de pensar. Pero fíjense qué ironía, hay que hacer los autos del color que quiera la gente, pero siempre que ese color sea negro. Entonces no te dejaba a la necesidad o a la elección de otro color. Decían esto mismo que dice acá, que era una cuestión de secado y demás, y que había 12 tonalidades de negro, pero lo cierto era que fíjense la filosofía que él tenía. Él le llevaba la necesidad a la gente. ¿Sí? Vamos a ver qué hace Toyota con esto. Tras varios viajes a Estados Unidos aprendiendo sobre los motores de combustión, en 1933 Kiichiro Toyoda crea Automóviles Toyoda como una división de la empresa de telares de la que ya era dueño, lanzando su primer modelo, el Toyoda AA, en 1935. Posteriormente, por razones de pronunciación, Toyoda pasó a llamarse Toyota y se funda Toyota Motor Company en 1937 como industria independiente. Kiichiro Toyoda es el padre del Just in Time, que lo entendía como una forma de que no haya escasez ni exceso de piezas. Las piezas no han de esperar. ¿Se acuerdan que Ford decía, le llevamos la pieza a cada uno de los trabajadores? Bueno, él decía, las piezas no han de esperar, han de fluir a lo largo del proceso. En 1950 viajó también a Estados Unidos para adoptar ideas sobre métodos de organización de la producción, pero se dio cuenta, clave en lo que estamos leyendo, pero se dio cuenta de que no podía adoptar las medidas de producción en masa de Henry Ford en el mercado japonés, dado lo reducido y segmentado que es este. Sin embargo, le llamó la atención los supermercados de Estados Unidos, en los que únicamente se reponía lo que se consumía. Y adoptó este concepto de supermercado para producción, reponiendo únicamente aquello que se ha consumido.
Todo este trabajo fue realizado con la colaboración del célebre ingeniero Taiichi Ohno y consiguieron desarrollar un sistema que, pese a no entregar en grandes series, deja de lado la producción en masa de Henry Ford y se enfoca a no entregar en grandes series. Lo hacía con bajo costo, entrega rápida, calidad óptima y flexibilidad, lo que se denomina excelencia empresarial. Ahí la tengo a Meli de vuelta, ¿eh? Ahí está. Con el correr del tiempo, Toyota entiende que el consumidor exige gran variedad de producto, llegando a la personalización, un elevado nivel de servicio con plazos cada vez más reducidos y con los costos mínimos de mercado. Y si esto no fuese suficientemente complicado para los fabricantes, las cantidades a producir se han reducido notablemente, desapareciendo las economías de escala y haciendo muy difícil mantener los costos productivos. Evidentemente, estos requisitos hacen imposible la aplicación de los métodos de fabricación utilizados en el pasado, poniendo en una situación complicada a las empresas fabricantes. Es la empresa japonesa Toyota la que, para poder competir con la todopoderosa industria automovilística americana, tuvo que reinventarse a sí misma, desarrollando un conjunto de herramientas y técnicas que constituyeron un nuevo sistema de producción. El llamado sistema de producción de Toyota engloba métodos de organización del trabajo enfocados en la mejora continua y optimización de los procesos de manufactura, eliminando hasta su máximo nivel posible cualquier tipo de desperdicios o actividades que no agregan valor para obtener las características buscadas por el cliente, usando solo los recursos imprescindibles en el proceso hacia la mejor calidad, menor tiempo de fabricación y costo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Está bueno porque es real. Entonces, a mí me parecía que cuando hablamos de mejora continua, del just in time, del lean, del método Kaizen, todo nace o todo tiene una mayor aplicación o una mejor forma de verlo desde la industria automotriz. La realidad es que Toyota viaja a América, observa el proceso de Ford, ¿sí? Ford deja que Toyota lo observe pensando, nosotros ya logramos la excelencia con esta producción en masa, la cantidad de obreros y cómo específicamente tenían destinado un punto del proceso. Esto de los autos del color que quiera la gente, siempre que ese color sea negro. Entonces lo que hacen es readaptar, ¿sí? Ese proceso y hacerlo mucho más simplificado, mucho más eficaz, mucho más personalizado, ¿sí? Y reinventan la industria automotriz para hacerle frente y competencia, como dice, a la industria automovilística de Estados Unidos, que evidentemente era seguramente el boom, ¿sí? Bueno, a partir de esto y antes de que arranquemos, vamos a hacer un repasito un poco por lo que vieron con Fran. ¿Sí? Cuando hablamos de mejora continua, decimos que algunos conceptos tienen que ver como por ejemplo con el cambio cultural. ¿Sí? La cultura, yo les traje un poquito de lo que piensan las distintas empresas, ¿sí? En esto de el cambio cultural, el Kaizen y demás. Por ejemplo, esto es de Ricardo Matamala, que es un director de una consultora, que él dice que la cultura es el cultivo de lo propio. Tiene que ver con la forma de pensar, de actuar, de sentir de las distintas organizaciones. Es la personalidad que la distingue, ¿sí? Cultura es sinónimo de civilización y hace referencia, no quiere decir que todas las organizaciones sean iguales de civilizadas, pero se supone que la cultura es sinónimo de civilización y hace referencia a cómo se comportan las personas de esa civilización, igual que en una compañía. No hay dos empresas iguales ni dos culturas iguales. Un poquito lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos una de las preguntas que les traigo en el práctico. Cada una se desarrolla a partir de la historia de sus fundadores, de sus creencias, de su enunciado, de valores, de la forma de pensar de sus líderes. Todo eso influye para definir cuál es la forma de sentir y actuar en esa organización. ¿Sí? Ustedes vieron que
en la teoría que tenían respecto del cambio cultural, lo que les dejó Franco. Él habla, dice que toda la filosofía del conjunto de valores, la mejora continua, requiere una modificación, ¿sí? No podemos estar siempre con un paradigma y una forma de hacer las cosas que no evolucione. La mejora continua es la evolución permanente, siempre buscando digamos, lo mejor o la eficiencia. Por eso acá les dejé un dibujito que dice cultura organizacional, dice que es el conjunto de valores, creencias, costumbres, pero es importante que todas esas políticas estén expresadas en todos los niveles de la organización. Después vieron también, ¿sí?, que la mejora continua, otro concepto es el pensamiento Lean, que se basa en crear valor y reducir desperdicios. No solo vieron ustedes desperdicios en lo que es materias primas, sino en la reducción de los tiempos. Fíjense lo que pasa claramente con el ejemplo de Toyota. Dice aquello que no crea, es decir, reducir aquello que no crea valor, las pérdidas de tiempo, las pérdidas en materiales, con el objetivo de reducir costos y mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad. Si tuviésemos que definir entonces en una frase qué es el pensamiento Lean, podríamos decir que es toda una metodología que tiene como único objetivo la mejora continua, reduciendo costos, elevando la productividad, la eficiencia e incrementando la calidad final. Acá les puse un ejemplo que me llamó la atención. El otro día fui a un local de ropa que vende ropa para mujeres y para hombres que se llama Leut, que todos lo deben conocer porque está acá en Bahía. Y fíjense acá en la foto que saqué que dice hecho con algodón reciclado. Y si ustedes entran a la página de Leut, tiene toda una política de sustentabilidad en donde ellos buscan la reducción, ¿sí?, de los desperdicios. Entonces, acá dice en Leut, esto lo traje textual de la página, los procesos, esperen que corro un poquito esto, en Leut los procesos de producción de los tejidos y las fibras recicladas consumen menos agua y energía, menos recursos naturales y su uso contribuye a disminuir los residuos, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que con esa filosofía crean prendas a partir de algodón reciclado. Si entran a la página está muy interesante porque están las máquinas con las cuales ellos crean este tipo de productos, muestran cómo es el proceso de reciclado de las fibras, creo que menores tinturas, cómo a partir de algodón nuevo y este tipo de algodón crean nuevos productos. Hoy el pensamiento Lean yo creo que digamos es hoy, digamos yo les diría no hace muchos años, es algo que lleva a que las empresas están aplicando con una mayor conciencia. Más allá de la reducción de costos y la disminución de desperdicios, se está aplicando con muchísima más conciencia. Piensen también hace unos años cuando los comercios dejan de entregar bolsitas de plástico para pasar a entregar bolsitas de tela. El otro día leí también una nota de un diario inífugo. Disminuir basado en una conciencia, reducir los costos y los tiempos basado en una conciencia de materiales materiales reciclados, más orgánicos, menos dañinos, menos destructivos. Eso hoy yo creo que está haciendo un boom que va a llegar no solo a las industrias textiles o plásticas, sino que va a ser de una aplicación muy del futuro, ¿sí? Bueno, después la mentalidad Kaizen. El Kaizen, fíjense, ahí les puse lo que significa. Kai es el cambio y Zen es un cambio para mejor, para bien, por lo cual lo podemos traducir. A ver si puedo cambiar. Ahí está, así puedo verlos bien. Es un cambio que se traduce en la mejora continua. Es 100% japonés. Se dice que el Kaizen japonés nace como una filosofía orientada a buscar el perfeccionamiento. Sea lo que sea que hagas, siempre puedes mejorarlo, ¿sí? Nosotros podemos creer que hoy estamos haciendo y
y también aplica hoy, tiene mucha aplicación en la vida cotidiana. Podemos creer que estamos haciendo lo mejor de nosotros, pero con la filosofía Kaizen, sea lo que sea que hagas, siempre se puede mejorar, ¿sí? A partir de esa filosofía es que se aplica a las organizaciones y dice, si lo mirás bien, es muy parecido al concepto de optimización. Su gran aporte es la cuestión metodológica, el cómo conseguir estas mejoras. Se trata de un sistema de gestión orientada a la mejora continua de procesos, como todos los demás que vimos, buscando eliminar las malas prácticas o ineficiencias que reducen el desempeño del sistema en cuestión, ¿sí? Reducir las malas prácticas o la ineficiencia. Mediante la acumulación de pequeños procesos de cambio se pueden lograr grandes y positivos impactos en el largo plazo. Este método se basa en la constante evolución de los procesos que integran el sistema productivo empresarial, estableciendo ciertos estándares de calidad y midiendo constantemente los logros obtenidos. Midiendo constantemente justamente porque la filosofía es esta, sea lo que uno haga, sea lo que sea que uno haga, siempre se puede mejorar. Y ahí les puse un grafiquito de lo que es el Kaizen, ¿no? Identificar la oportunidad de mejora, planear medidas, revisión realista, hacer cambios, verificar los cambios, un poco el proceso que ustedes vieron de resolución de mejoras y que ahora vamos a desarrollar. Y después tenemos la participación total. Hay una frase en administración que dice que una idea siempre buena venga de donde venga, ¿sí? Los buenos jefes, los jefes que tienen una visión compartida, saben que siempre una idea es buena, venga de donde venga. La mejora continua basada en la participación total solo son posibles, dice acá, la mejora continua y la innovación cuando se cuenta con la colaboración de todas las personas que integran la empresa y cuando estas personas aportan su saber hacer, inteligencia, experiencia y conocimientos para mejorar el posicionamiento de las organizaciones en el mercado y su competitividad. Ahí les puse dos imágenes porque ustedes vieron que la participación total tiene que ver con esto de acompañar al líder, identificarlo y acompañarlo. Y por otro lado, un mensajito, ven que ahí están todos hablando de involucrar a todos los participantes de la organización, ¿sí? Que todos se involucren y se identifiquen. Por supuesto que para esto es muy importante tener en claro cuál es la visión, la misión y demás de las organizaciones, pero es sumamente importante para que todos se involucren, ¿sí? La mejora continua, como todos participan del proceso, es importante la participación total y esto de acompañar a los objetivos de la organización, al líder, proponer, etc. Bueno, dado esto, vamos a empezar a resolver el práctico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hoy están, los desconozco, no me habla nadie, están en piquete nomás. Bueno, la historia de Ford y Toyota en la industria automotriz. Punto 1, lo acabamos de leer. Me pareció sumamente interesante. A mí me gustan estas cosas que son reales y donde nosotros decimos, traemos un montón de conceptos, el Kaizen, el Just in Time, el Lean y demás, pero que sepamos que también nacen a partir de una filosofía de llevar adelante las cosas, ¿no? Entonces, a partir de esto yo les pregunto, ¿sí? Identifiquen los elementos que respondan al proceso de mejora continua. Pregunta A. ¿Quién quiere compartir la respuesta? ¿Qué elementos identificaron que respondan al proceso de mejora continua? No importa si no lo hicieron, a partir de la lectura que hicimos, lo que les haya parecido a ustedes. ¿Qué me dicen? Yo en la última parte, cuando habla de métodos de organización del trabajo enfocados en la mejora, optimización de los procesos, eliminando todo tipo de desperdicios de actividades que no agreguen valor. Eso me parece que es Bien, Gaby. Sí, una idea, usando recursos imprescindibles en el proceso hacia la mejor calidad
y menor tiempo de fabricación y costos, la reducción de costos, de Perfecto. tiempos. Bien, bien, bien. Optimización de los procesos. Perfecto. ¿Qué más? Ahora, es identificable en el modelo Toyota. Está claramente. Ahora, cuando uno habla de mejora continua, uno tiene el concepto de un producto propio. O sea, Ujú. uno entendería la mejora dentro de Ford o dentro de Toyota, pero acá hablamos de un producto que es el automóvil. O sea, y cada Pero una, sí, sí. No, no, digo, cada uno aportó con su metodología de producción una ventaja. sin dudas. Cada uno, este, pero digo, más allá, por ejemplo, en el modelo de Ford, uno buscando, más allá de que logró bajar los costos y lograr un precio competitivo, se encontró con una demanda inmensa y estuvo favorecido por una situación, pero digamos, más allá de eso, digamos, el mismo modelo dentro de Ford, uno cuesta encontrar mejoras. Mm, De hecho, tiene costos de rotación de personal, algunos impactos negativos. bien. Digamos, más claro es Toyota, pero digamos, cada modelo, digamos, uno para ver la mejora debiera ver la producción no del producto de cada uno, sino del producto automóvil en En los las Para distintos mí modelos. también depende del contexto, porque sin podemos duda, evaluar el momento histórico y el sin contexto y ver duda. que para ese, digamos, mercado funcionaba eso o para esa industria. Sin dudas, Gaby, te fuiste, mira, a la O bueno, última. como método, así como el Exacto, boom de la mejora continua, sí son estos procesos donde es un círculo, donde, exacto. digamos, tiene otros elementos, pero que no es que mejora no existía o... me No, parece no. que es como niveles. Te fuiste exacto a la última pregunta donde yo les digo, teniendo en cuenta la influencia del contexto, ¿no? Esto mismo, lo que decía Gabriela por un lado, funcionaba en ese momento, y lo que dice Ricardo, a partir de lo que hace Toyota parece que lo que hiciera Ford, y que es verdad que, fíjense que en un momento dice que no, él se da cuenta que no lo puede llevar a Japón. Primero, en la última pregunta yo les digo, teniendo en cuenta la influencia del contexto y las características o necesidades de los consumidores, ¿algún proceso les resulta de mejor aplicación que otro? Gabriela decía, y es real, hay que ver cómo estamos en el contexto. ¿Sí? Primero que nada yo les puse, a fines del siglo XIX la fabricación de los productos era de carácter artesanal. O sea, seguramente era para las clases mucho más altas que tenían acceso. Ford lo que hace es hacer una producción masiva que disminuya los costos, pero que sea para el alcance de todos. No importa si es en masa. Él quiere llevarlo a que sea para el alcance de todos. Fíjate, a fines del siglo XIX se llevaba en forma manual, con una excelente calidad, un precio elevado y con escasa producción orientada a las clases pudientes. Entonces, Ford lo que hace es, lo lleva a un contexto donde él dice, no, esto tiene que estar al alcance de todos. Y tiene algunas ideas que son buenas para el contexto y para el tipo de producción que necesitaba. Él lo lleva a escala mundial, pero Toyota lo hace más personalizado, hace un proceso mucho más eficiente, ¿sí? Y para la producción que ellos creen que pueden abarcar teniendo en cuenta los distintos segmentos. Clientes de lujo, clientes, no sé, familias estándar, personas solteras, entonces hace la producción orientada a los distintos estándares. No significa que lo que fue la etapa de Ford no haya servido para ese momento, ¿sí? Y que él haya tenido una visión de forma tal que impulsa a la producción en masa. ¿Sí? Son como distintas etapas en la industria automotriz. Lo que hace Toyota es, dice, esto no me sirve a mí, porque yo lo que quiero es que haya una rotación de forma tal que sean productos personalizados, que yo los oriente a un segmento de acuerdo a lo que necesita una familia de 5 personas, de acuerdo a lo que necesita una persona que quiere un auto de lujo, y ahí es donde se ve la diferencia. Yo diría que justamente ese es el tema. Estamos hablando de mejora continua y bueno, él fue el que tuvo que iniciar todo esto, Ford, digamos, con entonces cada una de las cosas que fue implementando, como subdividir las tareas, llevar los componentes a los trabajadores,
reducir los costos para reducir los precios, duplicar el sueldo de los empleados para tener un mejor clima adentro y que a su vez ellos puedan ser consumidores. Todos esos son cosas que se fueron agregando y fueron mejorando. Obviamente, por supuesto, hay que ponerlas en su contexto y como que era el iniciador de determinadas cosas que mostraban por ahí una mejor calidad a productos producidos en otro momento por otras empresas, que no sé si había alguna en realidad que hiciera producción de ese tipo antes que él. Ricardo, ¿cuál crees que fue el problema de Ford? Vos que decís, Toyota viene y evoluciona. ¿Cuál considerás vos, a tu entender, digamos, de todo lo que leímos acá, que es el problema de Ford? ¿Por qué Toyota no copia más allá de que hablamos de un mercado más segmentado? ¿Por qué no copia la producción masiva de Ford? Primero, Toyota se encuentra en un momento donde encuentra una demanda más exigente. Ujú. Yo creo que la Ford se encontró con una necesidad de movilización de la gente. Todo esto que menciona Carolina, es verdad. Yo lo que digo que muchas de esas cosas estaban de inicio y no veo muchas cosas que en el transcurso de la evolución de Ford se hayan implementado, más allá de los costos y de la mejora de sueldo. Digo, el modelo arranca así. Digo, no veo la mejora durante el proceso. Bien. Toyota tuvo que buscar una idea innovadora porque ya creo que era en el año 900, 1950, por ahí, es que dice que claro. viaja a Estados Unidos y empieza a ver, en realidad creo que en 1930, 1930, sí, 33. Claro, 33. ya en el año 20 tenía el 57% de participación en el mercado mundial, creo que leí por ahí. Sí, Digo, ya era una marca instalada, competir de la misma manera iba a ser un fracaso. bien, bien. Tuvo que pensar otra forma. Digo que escuchó la demanda y se adaptó a lo que el cliente pedía. Es que A Mel, mí tampoco lo sé más qué más importante, se le puede pedir porque es una revolución, o sea, marcó un hito en la historia mundial, no en la industria automotriz. O sea, a nivel mundial, a partir de ahí cambió todo. O sea, impresionante fíjate, lo que... fíjate cuántas empresas Meli, a Mm, partir de esto del Kaizen, del Just in Time y demás, lo adoptan fuera de la industria automotriz. No queda exacto. solamente, no es que decimos, ah, no, esto aplica a la industria automotriz, sino que muchos dicen, es decir, Ford tiene una visión global, en masa, pero Ford comete el error que dice Ricardo, él dice, no vio más allá, deja entrar a Toyota y le dice, mirá lo que yo hago, ¿sí? Porque él creía que ya con eso era todo, y de hecho tiene una visión tan cerrada que dice, hay que hacer los autos del color que quiera la gente, siempre que el color de esos autos sea negro, o sea, se hace lo que yo digo porque de esta forma está funcionando. Y Toyota perdón, hizo pero De la las cultura culturas asiática también son muy también, las diferentes, culturas claro. son sumamente diferentes, muy pero diferentes. ahí es donde nace Y también un además poco que la otra de filosofía. las cosas que también de los problemas que tenía, digamos, Ford, es que tenía a su disposición mano de obra no calificada. Entonces, si vos tenés que trabajar con ese tipo de mano de obra, lo mejor para mí era la producción como la hacía Ford. Vos necesitas, para hacer lo que hace Toyota, necesitas mano de obra muy calificada, porque si a cada producto le tenés que dar el toque personal y tiene que ir digamos, innovando en función de lo que necesita el cliente, son tipos de culturas totalmente Claro. diferentes y solicitudes de clientes totalmente diferentes. Ford dice, la clave del sistema está en subdividir las tareas hasta la mínima expresión. Entonces, como yo no sé, pongo un tornillo, lo enrosco, no necesito a nadie que esté sumamente calificado para hacer ese tipo de trabajo. ¿Sí? Él hace eso. Por supuesto que son dos contextos totalmente diferentes. Uno busca la producción en masa y un abastecimiento a nivel mundial, otro busca algo personalizado. El tema de la cuestión es que acá es donde nacen todas estas filosofías, ¿sí? Y todas estas formas de evolución, en donde decimos que la mejora continua es estar todo el tiempo evolucionando para el bien y tratando de mejorar, nunca quedarnos.
Ford se Llevando tira- lo que vos mencionabas a otra industria, McDonald's es un claro ejemplo, también en la década del 50, de este tipo de procesos. Sí, exacto, Meli, sí, si viste la película, si vieron la película de McDonald's, cuando se acerca esta persona a comer a McDonald's, le dice, pero ¿y qué hago? ¿Dónde como? Y se lo lleva al producto y los cubiertos están en su bolsita, o sea, todas estos paradigmas que llevan a el cambio, a pensar, a repensar y a mejorar. El gran error para mí de Ford, Ricardo y el resto, es que Ford cree que ya eso es todo, que no hay una mejora continua, como decía Ricardo, para implementar que me lleve a pensar que puedo superarme, ¿sí? Es decir, me El quedo con texto no, esto y listo, sí. digo, el texto no lo dice, pero en 1927 dice que deja de fabricar el modelo T, lo que no dice por qué. Tal vez satisfizo esa demanda, esa gran demanda, y el público, digamos, el consumidor, pedía otra cosa. Sí, Bueno, de hecho debe haber evolucionado con algún otro modelo, ¿no? Porque yo no me Ford acuerdo si fue existe. el Forte, hubo uno de los autos que tuvo muchos problemas de producción. No me acuerdo si explotaban o si tenían problemas, grandes problemas. No sé si fue el Forte. Hay un libro que se llama Autobiografía de un triunfador, de Lee Iacocca. Él se ve como un triunfador. Lee Iacocca es el gerente de Ford, el presidente de Ford, o el director, no me acuerdo bien, pero tienen algún problema en algún momento con Ford, que es que los autos, no me acuerdo si tenían fallas, pero era como que ellos pensaban en la masividad y en el alcance a todos. Toyota se enfoca a un segmento mucho más, o a un mercado mucho más segmentado, identificando las necesidades y más personalizado. De hecho, de todas estas ideas también nace el libro de Toyota que se llama, ay, no sé si me voy a acordar ahora, pero se llama, creo que algo de la empresa más famosa, The World Greatest, no me acuerdo bien, después se los voy a dejar si los llego a encontrar. Pero bueno, lo cierto es que fíjense que es mucho más fácil, como le pasó a Gabriela, identificar qué cosas están bien, qué cosas está bien pensar que aplican o que llevan a un pensamiento de mejora continua. Cuando decimos personalización, eliminando el máximo nivel posible de desperdicios o actividades que no agreguen valor, obtener las características buscadas por el cliente, usar recursos imprescindibles, menor tiempo de fabricación y costo. Todo esto le da nacimiento a este proceso de, digamos, o esta evolución del cambio permanente. Bueno, ¿qué etapas del proceso de resolución de mejoras pueden identificar? ¿Se acuerdan cuáles son? Vamos a volver a compartir. Compartir. Quedamos acá, ¿sí? En la siguiente pregunta, ¿se acuerdan las etapas del proceso de mejora? En captación de problemas y oportunidades de mejora, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué les dijo Franco? En la teoría ustedes tienen que puede surgir la detección del propio sistema de calidad, encuestas y entrevistas al personal de la empresa o usuarios, propuestas directas de los trabajadores o inconformidades y reclamos de los usuarios. Él les habla un poco acá de lo que es la fuente de datos y que lleva la pregunta nuestra, la número C, ¿qué fuentes de datos consideran que se utilizaron para poder implementar las mejoras? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, si lo pensamos desde lo que hace Toyota en base a lo que hace Ford, cuál es la fuente de datos más fácil de identificar? Que por ahí no está explícitamente en el Mercado, texto. los clientes. ¿Cómo? El mercado, los clientes. Sí, pero en realidad yo creo que hasta que Toyota no piensa esto, no sabe bien. El cliente no sabe bien lo que quiere. Pero yo les dije algo que es clave y que para mí es una fuente de datos, digamos, la que más aplica. ¿Se les ocurre alguna otra? Yo identificaba igual que Carolina, la demanda y bueno, y también Claro. conocer la competencia, que Bueno,
el Bien, mercado que había bueno, ganado tiene que Ford. ver con esto de conocer la competencia. Fíjense, algo que dice el texto y que yo les conté que es lo que en realidad hace Toyota. Tras varios viajes a Estados Unidos aprendiendo sobre los motores de combustión, Toyota crea automóviles Toyota a partir de la observación. Y después dice que en 1950 viajó también a Estados Unidos para adoptar ideas sobre métodos de organización de la producción, pero se dio cuenta de que no podía adoptar las medidas de producción en masa de Henry Ford en el mercado japonés dado lo reducido y segmentado que era este. ¿Qué hace? Observa los procesos, la fuente, la... ¿Qué pasa? Está bien pensar en lo que, en las demandas de los clientes, pero en realidad, hasta que no nace Toyota, ¿sí? O Toyoda, como era en su primer momento, el cliente no sabía lo que necesitaba. No sabía que el auto se podía personalizar pensando en un auto más compacto y más de lujo para una persona, no sé, soltera o de alto poder adquisitivo, un auto familiar para una familia tipo. No se sabía hasta ese momento. Pero Toyota lo que hace es observar los procesos. La fuente que él tiene para la mejora continua surge a partir de la observación de los procesos, tanto en lo que hacía Henry Ford como, digamos, primero dice en la... viajaba a Estados Unidos aprendiendo sobre los motores de combustión. Ok, aprende sobre motores de combustión para desarrollar la industria automotriz. Pero cuando observa el proceso que Henry Ford hace, dice, esto no me sirve a mí. Yo no puedo hacer una producción en masa. Y lo que sí observa, ¿sí?, es este proceso en el supermercado que él dice se repone aquello que se demanda. Entonces, a partir de la observación, muchas veces en este tipo de, o en lo que es la mejora continua, la observación en los procesos es lo que nos lleva a replantearnos cómo podemos mejorar y hacer más eficiente en el proceso. En este caso en particular, se da así porque conocemos la historia y porque Toyota empieza a observar antes de que nazca Toyota Motor Company, creo que se llamaba. Sí, Toyota Motor Company. Antes de que nazca eso, la observación en el proceso es lo que me lleva a repensar el proceso, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo la captación del problema, es que él ve que en todo esto que está desarrollando hay un problema que es que él no va a poder hacer esa producción en masa y que en realidad se está dejando de lado las prioridades del cliente en tanto y en cuanto se sigan fabricando estos automóviles en forma masiva, ¿sí? Pero las fuentes pueden ser varias dependiendo del tipo de organización, y pueden ser varias de acuerdo a todos los ejemplos que nosotros vimos como herramientas de la mejora continua. Dentro de lo que es la priorización y selección de mejoras, ¿qué me pueden decir? Si nosotros vamos a la teoría, ustedes vieron que los problemas y mejoras identificados se priorizan en función de su incidencia negativa para la consecución de los objetivos. ¿Qué pueden decir respecto de esto? ¿Cuál podría ser la incidencia negativa para lograr los objetivos de Toyota? Esto de que vimos que la producción en masa o la producción que Ford tenía como éxito en ese momento no era el objetivo que él podía desarrollar en Japón. Entonces, darle prioridad a un segmento del mercado o priorizando las necesidades de los consumidores es que empezamos a seleccionar la forma en que vamos a producir. Claramente cuando él dice se dio cuenta que no podía adoptar las medidas de producción en masa de Henry Ford, ahí lo ve como algo, una incidencia negativa en el objetivo que él quería, que era llevar a cabo la industria automotriz. Él todavía no está seguro de cómo, ¿sí? Pero cuando va a ver la producción dice, esto yo no lo puedo hacer. Entonces, esa incidencia negativa lo que hace es priorizarla y abarcar a un mercado segmentado como para desarrollar su producción, ¿sí? En la definición de problemas o mejoras,
en donde tenemos que definir el problema o mejora con la mayor precisión y claridad posible, así como los objetivos buscados en su resolución. Se parece mucho, podemos definirlo muy fácil como digamos, muy parecido al punto anterior, a la priorización y selección de mejoras, porque una vez definido el problema, una vez definido esto de que no podemos hacer producir en forma masiva, ¿sí? Y abarcar las necesidades a nivel mundial, es donde empezamos a definir los objetivos o a definir el problema con palabras y entonces buscarle la solución. En la identificación y análisis de las causas, buscamos las causas, las clasificamos, las analizamos y seleccionamos aquellas que tienen una mayor incidencia en el problema. Sí, acá es donde aplicamos lo que es la tormenta de ideas. Y dice también que la clasificación de las causas se puede hacer mediante el diagrama de causa y efecto. En este caso lo tenemos muy sencillo porque él nace, o Toyota nace a partir de la idea de implementar la industria automotriz en el oriente, ¿sí? Pero el problema de la producción en masa, que no resulta eficiente para lo que es el mercado oriental, hace que sea mucho más fácil de identificar y analizar las causas. La búsqueda de posibles soluciones lo vimos Entiendo, perdón, que Dale, Meli. identifican claramente a su cliente, definen el perfil, hacia dónde Sin van, dudas. lo conocen. Exactamente, exactamente. Identifican al cliente y priorizan al cliente, que es la gran diferencia que tiene Toyota con Ford. Ford, y se quedan con esta frase de hay que hacer los autos del color que quiera la gente siempre que sean negros, vemos claramente cómo él prioriza, digamos, su venta o prioriza le pone él la necesidad a la gente, le crea él la necesidad a la gente. En cambio acá, Toyota, escuchando las necesidades o viendo las necesidades, creando una necesidad, ¿sí? Es donde él, digamos, tiene una idea revolucionaria. Bueno, en esto de la búsqueda de las posibles soluciones decimos que él prioriza al cliente, segmenta el mercado y el consumo de los automóviles. Y ahí donde dice gran variedad de productos, llegando a la personalización, un elevado nivel de servicio, con plazos cada vez más reducidos y con los costes mínimos del mercado, esa sería parte de la solución. Exactamente, sí, 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 sí. A partir de que él identifica ese problema que tiene, es donde a él, digamos, donde nace la solución para su problema, porque él empieza a encontrar que, bueno, ¿qué hacemos de distinto a algo que está funcionando y que se supone que está funcionando bien? Bueno, la mejor forma de hacerlo es esta. Criterios para la elección de soluciones. ¿Sí? Se establecen y valoran los criterios o los parámetros y las medidas que permitan decidir cuál de las distintas soluciones puede ser la más válida. ¿Sí? Hay esto que decía un poco Caro, definiendo un poco los objetivos, ¿sí? Para elegir cuáles son las soluciones a ese inconveniente o a ese problema o a esa mejora, a esa oportunidad de mejora que podemos encontrar. El punto 7 dice confrontación de soluciones y criterios. En esta fase, a través de diagramas o cuadros específicos, se confrontan las soluciones aportadas con los criterios de valoración establecidos. Bueno, acá tampoco es que nos metemos en profundidad, pero es un poco ver si realmente todas esas soluciones que nosotros estamos aportando son soluciones realmente, digamos, las enfrentamos, nos empezamos a cuestionar sobre eso que ya nos planteamos como una solución para ver si definitivamente, digamos, hacemos como una reversión de la solución para ver si efectivamente es la que mejor tenemos o la que mejor adoptamos. Ay, perdón. ¿Puedo estornudar? Bueno, se me fue el estornudo. Después tenemos la selección de la mejor solución. Una vez que las confrontamos, ¿sí? Tenemos todas las opciones que tenemos dentro de las soluciones y dentro de las opciones que tenemos. Después del confronte seleccionamos cuál es esa mejor solución, ¿sí? Él se da cuenta que a partir de que la producción de masa no es una opción,
sobre todo pensando también que geográficamente Japón es un país muy chiquitito, ¿sí? En donde la producción masiva, ¿y por qué no llegaban los autos de Ford a Japón, no? Si era una producción mundial, decimos, bueno, a partir de esto que observamos, elegimos la mejor alternativa, que es personalizar los vehículos, ¿sí? Darle prioridad a lo que el cliente quiere y no generándole una necesidad al cliente o haciéndole que a partir de la necesidad tenga una sola opción, ¿sí? Implementamos esa solución. Fíjense que Toyota hoy en día sigue siendo una de las marcas líderes en venta de vehículos, le hizo una gran competencia a los automóviles de Estados Unidos y de Europa, ¿sí? Como una marca líder. Y evaluación de la mejora, ¿sí? Que es hacer el seguimiento para comprobar en la práctica que la solución o mejora resulta eficaz. Yo creo que la evaluación de la mejora es la parte clave del proceso en donde nosotros, la mejora continua es siempre, como decíamos con la filosofía Kaizen, sea lo que sea que hagas siempre, puedes mejorarlo, ¿sí? A partir de ahí, empezar a ver de qué forma podemos hacerlo más óptimo. Un claro ejemplo que cuesta la implementación y demás podría ser decir, bueno, no usemos autos con combustible, usemos autos eléctricos o autos inteligentes o que requieran un menor consumo de materias primas contaminantes o combustibles contaminantes, etcétera. ¿Sí? Eso podría ser una nueva idea para, eh, para implementar mejoras. ¿Algo más que quieran aportar en este punto? Entonces, identificamos los elementos que responden al proceso de mejora continua. Charlamos un poquito todo esto que nos parecía a partir de este contexto planteado. Identificamos las etapas, ¿sí? Por ahí, ¿qué nos pasa? Este era un ejemplo donde lo más fácil que podíamos ver era cómo evoluciona la mejora continua a partir del claro ejemplo de hacer todo de forma diferente. Por ahí en las empresas está como más estipulado paso por paso, pero sabiendo siempre que, o partiendo siempre de que se puede mejorar algo, de que algún proceso se puede hacer más óptimo, más eficiente, a partir de ahí es que nosotros tenemos que trabajar para implementar una idea de mejora continua. Y un poco lo que Perdón, decíamos, justo en ese punto B, ¿no podemos ver también cuando Ford intenta hacer la reducción de tiempos, sin que va dudas, claro. reduciendo cada uno de los Mira, tiempos hay, y yo o les sea, diría para que él el problema era el tiempo, entonces comienza sí, haciendo un yo les tipo de diría que producción y hay tres cosas para ver acá. Lo que era la industria automotriz en un principio, ¿sí? Henry Ford toma esa cultura y la reconvierte, ¿sí? Establece un proceso de mejora continua basado en una producción del tipo masivo, ¿sí? Con producción masiva y estandarizada. Todos los autos eran iguales. No me acuerdo si fue la imagen que les puse acá. Sí, bueno, medio parecida, pero trata de a partir de eso de hacer algo distinto, que el auto no tenga un costo elevado, que no sea tan elitista y que digamos llegue a todos tengan acceso a comprarse un automóvil y si lo vemos desde ahí podemos ver esa etapa también. Y a partir de lo que pasa con Toyota, que mira lo que Henry Ford hace y trata de hacer o de orientarse a un mercado más personalizado, también podemos ver otras etapas. Está perfecto lo que vos decís, lo podemos ir separando, ir viendo cómo en la evolución, ¿sí? Las distintas empresas parten de algo que quieren modificar, mejorar y demás para implementar y para generar necesidades en un mercado, ¿sí? Caro, ¿querías comentar algo más? Bueno, las fuentes no, de datos, recuerden, esto de las fuentes de datos, traten de pensar cuál es la idea, digamos, cómo nace. Yo creo que la observación en el proceso es clave.
Porque Toyota no solo observa ese proceso que Henry Ford desarrollaba, sino que también dice, mira lo que sucede en los supermercados norteamericanos, donde en realidad vemos que la reposición se consume, se repone, ¿sí? Entonces, a partir de todas estas observaciones que hace Toyota, lo mismo que Henry Ford con lo que se marca en un principio, ¿sí? Y Ford observa lo que es la economía Exacto, y cómo y con qué tipo de mano de obra cuenta sí. para poder trabajar y Observación demás. de los procesos y fíjate también lo que vos decís, observar la economía, pagarle un mayor salario, no solo por algo moral, dice, sino también para que sigan consumiendo. Genera una necesidad de consumo, ¿sí? A partir de yo les diría que las fuentes a veces con la observación es una de las más uno de los más claros ejemplos. Y fíjense que seguramente es lo que les pasa a ustedes en el cotidiano, en el trabajo, que dicen, uy, mira, viendo tal cosa me doy cuenta que no funciona. No porque por ahí puede ser que sea porque esté reglamentado de una forma, pero uno a veces solo observando puede proponer una mejora sin necesidad de mucho más, ¿no? Entonces es muy importante considerar las fuentes eh, que nosotros tomamos para implementar esa mejora o por la cual proponemos algo para implementar una mejora. Y por último, esto que decíamos del contexto, que la influencia, chicos, yo les puse si hay algún proceso que les resulta de mejor aplicación que otro. Y en realidad no hay un proceso mejor que otro, todo va a depender del contexto en el que estemos, de la influencia del mercado, si es un mercado más consumidor o menos consumidor, más exigente o menos exigente, ¿sí? Va a depender de lo que Ford hizo en su momento fue espectacular, pero llega un momento en que si no repensamos y replanteamos la forma en que estamos haciendo las cosas, no vamos a evolucionar, ¿sí? De forma tal que perduremos en el mercado y en la economía. Entonces, es importante que pensemos que no hay un proceso que sea mejor que otro, sino que lo que mejora el proceso es la mejora continua, ¿sí? Proponer siempre cosas, procesos, formas en que estemos mejor. Seguramente todos ustedes conocen Leud porque tiene como 3, 4 sucursales en el centro. Leud siempre hizo ropa. A partir de ahora lo que empieza a implementar es, bueno, vamos a reducir los costos, pero también vamos a hacer más eficiente el uso de los recursos de forma tal de hacerlo con algodones o, o géneros reciclados, ¿sí? No nos quedamos solo con vender ropa, sino que ahora lo hacemos de forma de reducir los costos con un algodón reciclado, eh, que reduzca los costos, que sea más eficiente, Es que ahí, los no sé, desperdicios. Sí, Meli. digamos, todo lo que está relacionado con el medio ambiente o con prácticas sustentables es carísimo. Al Sí. contrario, digamos, no creo que reduzcan costos. Mira, Eh, entra a la página de Leú. Lamentablemente digo, ¿no? Sí, Que puede ser. todavía no está tan masificado como para que se puedan usar tintas vegetales o menos agua, Exacto. con No, lo cual habla muy bien de la empresa quizás que implementar esas políticas, pero lamentablemente es muy caro todo eso. sí. Entra a No, la no conozco página, el EU, ¿eh? entra a la página de Leut y fíjate la parte donde dice sustentabilidad, que Claro. explican cómo a partir de la mezcla de géneros reutilizables o de telas recicladas, ¿sí? Ahí reducen los costos de telas. Ahora vamos a meternos un poquito en el tema costos. Y a partir de usar menos tintes y fíjate que, porque está muy bueno todo lo que explica y cómo hacen el proceso más eficiente. En el caso de ellos sí, pero por ejemplo el otro día vieron que les contaba que leí la creación de un diario inífugo, eh, quizás puede ser mucho más costoso. Inífugo es que no se prenda fuego y que no cause después algún problema en el medio ambiente y demás. Lo mismo por algo, la industria automotriz no termina de lanzar autos 100% smart que se puedan enchufar y salir y evidentemente detrás puede haber algún costo asociado que no permita, como dice Meli, reducir los costos al 100%. Al 100% no, pero reducir los costos en la medida en que sean negativos para el impacto.
ambiental. Pero sí veía que Aparte, por si ahí, tenemos en cuenta el tema de los clientes y los costos por reclamos y demás, que es lo que exige y demanda el cliente, es lo que se está exigiendo y demandando en este momento, una exacto, mayor. sí, 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 tal cual. Es más, hay gente que a veces prefiere pagar un precio adicional por algo que es reciclado o algo hecho a mano o algo ecológico o algo natural. Fíjense lo que pasa hoy si ustedes van a comprar, no sé, frutas de la huerta o frutas orgánicas o verduras orgánicas, es mucho más caro que si ustedes van a comprar, no sé, los tomates comunes a una verdulería. Porque realmente tiene un costo adicional, como dijo Meli, no sé qué tanto reducen los costos. Pero bueno, hoy hay toda una filosofía que tiende a la sustentabilidad y demás. Entonces también uno dice, uy, qué bueno, están pro medio ambiente, vamos a ir por esto, pero también por ahí no va por la reducción de costos, sino la reducción de los desperdicios, cualquier otra cosa que se refiera a reducción de los tiempos y demás. ¿Sí? Así que está buena esa observación porque es verdad, no siempre sustentabilidad, eficiencia va aparejado a una reducción de costos, pero sí puede ser una reducción de costos ambientales, ¿sí? O a una reducción de desperdicios que por ahí puede ser, o a una concientización por parte de la gente de consumir ese tipo de productos. Por eso, bueno, la conclusión es que ningún proceso es mejor que otro, todo va a depender de las características del contexto, ¿sí? De las características de los consumidores. No saben la influencia. A mí me gusta mucho esa parte en donde analizamos la influencia de los gustos de los consumidores. No sé si alguno tuvo la posibilidad de estar alguna vez en Estados Unidos, pero ellos como que consumen, consumen, consumen. Si ustedes van a comprar una botella de agua en Estados Unidos, no sé ahora, yo fui hace muchos años, es mucho más cara que comprar una Coca-Cola. Vos, por ejemplo, vas a un lugar, te sirven el vaso de Coca-Cola gigante, vos lo llenás y podés llenarlo todas las veces que quieras y en ese momento vamos a suponer que costaba 50 centavos de dólar. Y comprar una botella de agua costaba 4 dólares. Fíjense la diferencia. Y uno dice, pero si vos estás en Argentina, una botellita de agua es lo más barato que te compras. Entonces, tiene que ver mucho también con los gustos o las preferencias de los consumidores. ¿Sí? Japón no solo seguramente es un lugar mucho más pequeño que Estados Unidos, eh, seguramente esa segmentación y personalización iba a ser eficiente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el consumo, y muchos van a querer tener su auto personalizado y demás, pero Henry Ford le crea la necesidad o les elige la necesidad a la gente. En cambio, Japón dice, no, vamos a hacerlo personalizado. Y entonces ahí nos damos cuenta que tiene que ver también con una preferencia en los gustos del consumidor. ¿Sí? Hoy hay una movida quizás, qué sé yo, uno antes iba al kiosco y decía, me compro una gaseosa. Y hoy vamos con otra conciencia y decimos, mejor me compro una botella de agua. ¿Sí? Y un poco tiene que ver con esto que hablamos de los consumos, de las épocas. Entonces, ningún proceso es mejor o peor, simplemente siempre hay que estar atento a pensar si ese proceso se adapta, ¿sí? O si está en su forma más eficiente. Estar siempre pendiente de eso. Bueno, me encantó la devolución que han hecho. Me parecía que a partir de esto íbamos a poder conversar un montón porque me parece que acá es donde más lo vamos a ver. Por eso les quería traer algo largo y que pudiéramos discutir y charlarlo y demás y que sea real porque me parece que está bueno. Bueno, en el punto 2 dice, una empresa busca implementar un sistema de gestión de calidad, por lo cual se ve en la necesidad de analizar los costos que implican no contar con ese sistema. ¿Sí? Si nosotros no tenemos un sistema de calidad, primero que en algunas empresas es obligatorio. Seguramente ustedes me van a contar un poquito si suelen tener, no sé, por ejemplo, capacitaciones, algunas charlas de la ART, sistemas de prevención, qué sé yo,
por ahí no les pasa a ustedes, pero Caro me imagino que sí, o cuando tuvimos que utilizar barbijos, donde necesitamos un matafuego, todo ese tipo de cosas que me vino un compañero, todo ese tipo de cosas que hacen que no solo tengamos un sistema de gestión de calidad, sino que también tengamos un sistema o estemos atentos a la prevención, ¿sí? Que le va a aportar un valor adicional a lo que es la calidad. Yo les puse un cuadro, perdón, les había dicho si alguien me quería comentar algo. Me imagino que todos en sus oficinas tienen matafuego, algún elemento de seguridad. Ay, Sí, Meli porque se me hacen hace así con la cabecita, periódicamente, no sé. Juan, sí, buenas tardes. no, que se hacen ¿qué tal? Las revisaciones de las luces de emergencia y los matafuegos se hacen periódicamente. Aparte me acuerdo de haber Perfecto. tenido charlas de postura, de manejo de la voz para docentes. Me acuerdo que ha habido varios cursitos así Yo no lo hice porque me de quedo siempre afónica. subdirecciones. Yo los despido y empiezo a hablar todo finito y se me va, pero excelente tu aporte porque sí, ahí está el costo de la prevención, ¿no? ¿Y qué implica que nosotros hagamos yo les voy a decir esta palabra y después la vamos a analizar, una inversión en los costos estos de prevención? ¿Qué implica todo eso? Postura, voz, luces. Eliminación Eh, de fallas Reducción de después. riesgos. Claro, evitar costos posteriores, después va a Bien, tener otro impacto. exactamente. Cuando nosotros analizamos los costos de calidad, chicos, no solo pensamos en... A ver, esto no tiene que ver solamente con el tema de calidad en el sentido de que algo sea mejor sino que estamos hablando de medidas preventivas, ¿sí? Para evitar lo que ahora vamos a ver como fallas, ¿sí? Los costos que se producen por las fallas, tanto internas como externas. Yo les puse un cuadrito que dice, teniendo en cuenta el cuadro adjunto, clasifiquen los costos de acuerdo a si corresponden de prevención, evaluación y por fallas internas o por fallas externas, que son los costos de no calidad. ¿Sí? Lo que decía Juan, si yo no reviso la postura y en 6 meses seguramente la RT me va a decir o voy a tener que pasar por RT porque voy a tener, no sé, algún dolor lumbar o alguna, qué sé yo, dolor de cintura o me va a producir algo a futuro, lo de las luminarias, voy a tener problemas en la vista, entonces atendiendo a todo ese tipo de gastos o inversión en ciertos gastos que me permitan evitar las fallas posteriores. Yo acá les puse entre los costos la provisión de cascos y antiparras, la pérdida en el transporte, calzado de seguridad, mantenimiento de maquinarias y herramientas. Juan, te hago una pregunta. ¿Vos estás en algún sector de mantenimiento o...? No, no, en departamento, en ingeniería eléctrica. Ah, Pero no, está nada que bien. ver. Pero me acuerdo que se hacen periódicamente así las Sí, por revisiones, eso, supuesto, sí, la sí, encuesta sí. anual, sí, sí. Bien, bueno, provisión de cascos y antiparras, me imagino que alguna de esas cosas para entrar a los laboratorios se deben dar. En el, sí, yo estoy en la administración, pero Ah, sí, bueno, hay. De hecho, para la limpieza en los laboratorios no lo puede hacer cualquiera, digamos, tienen que estar capacitados, hay todos protocolos. capacitaciones, Sí, Meli, capacitación es fundamental. sí. Capacitaciones permanentes, no solo para aquel que ingresa a hacer alguna actividad, sino para aquel que ingresa a limpiar. No se puede hacer de cualquier manera en los laboratorios de química, seguramente. Entonces, calzado de seguridad, mantenimiento de maquinarias y herramientas. Ojo, porque abajo les puse reparación de maquinarias. Una Yo cosa es ahí que... tuve una diferencia, pero bueno, ahora lo entiendo más. En reparación de maquinarias, porque lo tomé como una prevención, pensándolo más como proceso, porque yo decía, Claro, bueno, si la maquinaria está rota, me va a bajar el nivel de productividad, voy a tener tiempo muerto. No sí. lo vi como una falla. En realidad, Pues,
No Si sé la quién- dejo la maquinaria sin reparar, ¿Quién me me está va a hablando? producir. ¿Gaby? Sí, perdón. Ah, no, no, porque no te veía entre los... Gaby, mira, hay una diferencia entre mantenimiento de... Por lo menos, para que ustedes lo piensen de esta forma. Mantenimiento de maquinarias y herramientas es, vamos a suponer, si alguno tiene caldera, calefactores en su casa, vieron que todos los años antes de prenderlo decimos, bueno, voy a llamar al plomero, que lo mire, qué sé yo, que le haga, que lo limpie. Porque si no lo hacemos, se nos rompe. Entonces, hacer el mantenimiento de las maquinarias y herramientas es de prevención. Para cuando llegamos a la rotura, no está mal lo que decís, Gaby. ¿Podría haber sido de prevención? Sí. Pero en este caso, como tenemos mantenimiento previo, ya cuando dejamos que la máquina se rompa, si es que no se tuvimos mala suerte y se nos rompió a los 3 días de traerla, bueno. Pero cuando no le hacemos mantenimiento, se rompe y se puede ver como una falla interna. Creo que de hecho, si me dan un segundito, creo que también se los plantea... se los plantea Fran. A ver acá. Claro, en los costos de calidad, en los de prevención, él pone mantenimiento de máquinas. Y en las fallas internas, dentro de tiempos muertos, retrabajo, reparación de máquinas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer la prevención, es decir, hacerle el mantenimiento a las maquinarias, como para después no tener esta falla de que se rompa la máquina. No está mal si vos lo vieras como un costo de prevención. Lo que pasa que ya para cuando se rompe es porque algún problema tuviste o algún mantenimiento no hiciste. Pero, digamos, lo podías también ver así. Lo que pasa es que, como acá hablamos primero de mantenimiento y después decimos reparación, ya para cuando tenemos que reparar una máquina es probable que haya habido alguna falla por parte nuestra que no hayamos tomado las medidas preventivas. Después tenemos reclamos y quejas de clientes, tiempo muerto, pruebas de materiales y auditoría de calidad. Dentro de los costos de prevención, ¿sí? Aquellos costos en los cuales vamos a incurrir para evitar fallas, sobre todo internas. ¿Sí? Fíjense, provisión de cascos y antiparras. Calzado de seguridad, evitamos accidentes. Mantenimiento de maquinarias y herramientas, lo que le decía recién a Gaby, evitamos la reparación de las maquinarias a posterior. ¿Sí? Esos son costos de prevención. Después tenemos, dentro de lo que es pruebas de materiales y auditoría de calidad, específicamente nos vamos a estar refiriendo a costos de evaluación. ¿Sí? Nosotros sabemos que los costos de calidad decimos que tenemos de prevención y de evaluación, ¿sí? Y que dentro de los costos de no calidad tenemos las fallas que pueden ser internas, como es el caso en acá de reparación de maquinarias, el tiempo muerto en que no estamos trabajando, alguna cosa hicimos mal que vamos a incurrir en estos costos. ¿Qué pasó? No tuvimos en cuenta algunos... Por eso yo les hablaba de inversión. Tenemos que hacer una inversión en los costos de calidad para evitar o reducir al mínimo las fallas. ¿Sí? En este caso tenemos como fallas internas entonces la reparación de maquinarias y el tiempo muerto. Y como fallas externas a las pérdidas en el transporte y a los reclamos y quejas de clientes. Yo ahí te hago una preguntita. Sí. Al no aclarar en el tema de pérdidas en el transporte, si hubiese sido en transporte de insumos que nosotros necesitamos, serían interna la falla, ¿verdad? Y vamos a suponer Bien. que vos tenés los insumos qué sé yo, en un sector o en un depósito, ¿sí? Y que que los tendrías que haber trasladado para la producción en X tiempo y tenés una pérdida en el tiempo, sí, podría haber sido una falla interna. Yo se los puse como falla externa, que fue el No, yo ejemplo que también ustedes lo me- puse como externa, pero digo, podría haber sido de
una o la otra, o de las dos, dependiendo de cuál sea en Y el momento en exactamente, que es fíjate que la pérdida, ¿no? lo que dijo, lo que me dice Gaby también, ella me dice, yo puse reparación de maquinarias en prevención. Si nosotros hablamos de la reparación de maquinarias como el mantenimiento y reparación en general, puede ser de prevención. Y va a depender también del proceso, porque a veces una reparación de una maquinaria, ¿sí? Qué sé yo, agregarle alguna cosa o algo donde la reparemos para que la producción sea mejor, puede ser de prevención y no una falla. Yo en este caso, por eso en este caso les puse las dos seguiditas, mantenimiento de maquinarias y herramientas, como una forma preventiva a que tengamos que repararla porque se rompió. Si nosotros le agregamos alguna cosa y la reparamos como para que el proceso sea mejor, podría ser de prevención. ¿Sí? Esto va a tener que ver, a ver, la idea no es darles en el parcial o algo que ustedes digan, uy, no sé dónde ponerlo, o si ustedes lo justifican, tiene sentido y va a estar bien. ¿Sí? Pero que entiendan que los costos de calidad en realidad están asociados a una especie de inversión, ¿sí? Ponemos más dinero, gastamos más dinero en costos, en estos costos, para evitar las fallas. ¿Se entiende lo que significa? Acá decimos, bueno, ¿qué proporción representa cada uno de los costos clasificados en los costos totales de calidad? Me había quedado que de prevención teníamos entonces la provisión de cascos y antiparras, más el calzado de seguridad, más el mantenimiento de maquinarias y herramientas. En evaluación me quedó entonces que tenemos las pruebas en materiales y la auditoría de calidad. ¿Sí? Todos esos como costos de calidad y costos de no calidad. En fallas internas tenemos la reparación de maquinarias y el tiempo muerto. Y como fallas externas tenemos las pérdidas en el transporte y los reclamos y quejas de clientes. ¿Qué me pueden decir? Muy sencillito esto, lo único que hice fue sumar los costos de prevención, los de evaluación, ¿sí? Y ver cuánto es el total de costos de calidad, sumar las fallas internas y las externas y saber y determinar cuáles son los costos de no calidad para obtener cuál es el total de costos. ¿Qué me pueden decir de este análisis? Y acá me interesa mucho lo que se les ocurra. ¿Qué pensaron ustedes cuando Franco se los presentó? ¿Qué piensan ahora cuando lo ven? En principio veo que los costos de prevención son bajos, que habría que gastar más en prevención. ¿Por qué, Caro, hay que Eh, gastar más en prevención? para evitar, por Soy tu ejemplo, el jefa. tema de ¿Por las qué hay que gastar roturas más en prevención? si analizamos, por ejemplo, justamente el mantenimiento de máquinas y herramientas, hicieron un gasto de 100.000 y después por reparación de maquinarias tuvieron que hacer de 110.000. O sea Excelente. que hay una... Entonces, en ese Evidentemente, sentido hay un problema evidentemente no con el estoy tema de... previniendo de manera muy eficiente porque termino gastando en reparación de maquinarias poco más de lo que me costó el mantenimiento. Y Excelente que obviamente observación. trae acarreadas otros problemas, ¿no? Como son con los clientes, con los tiempos y demás. Y también por ahí en el tema de evaluación podría llegar a ser también un poquito más con el tema del tiempo muerto y demás, ¿no? Aparte yo veía que por ahí habría que analizar las causas de esto de las pérdidas en el transporte, porque si Bien. discriminamos, eso se lleva un costo alto. Por ahí no sé, diría analizar esa problemática, las causas para poder Bien, Gaby. implementar acciones Bien. correctivas, porque Bien. el porcentaje de calidad tampoco está tan mal, pero sobre lo que hay que trabajar por ahí es en eso. Juan, ¿estamos bien con los gastos de prevención, la provisión de cascos y antiparras y el calzado de seguridad? Por lo menos no tenemos accidentes. Sí, nada, yo estaba pensando en lo mismo que decía Gaby, eso de Sí, poner plata en evaluar el sistema bien. de transporte, digamos, gastar un poco. Bien, para ver qué pasa que tenemos Eh, ahí un gasto tan en grande en las fallas general externas. las fallas externas son de mucho gasto Sí, en las general, caras, sí. 25,92%.
Sí. Lo que podemos decir es, miramos los costos solitos. A grandes rasgos podemos decir que, evidentemente, ¿sí?, las fallas externas hay que ponerles un ojo. Lo que quiero que entiendan una cosa. Lo que hoy estamos gastando en costos de calidad, esa inversión que estamos haciendo en costos de prevención y de evaluación, por eso yo le preguntaba, le decía esa observación a Juan, en provisión de cascos y antiparras y en calzado de seguridad está bastante bien porque no tenemos accidentes o no tenemos, digamos, eso, enfocada esa parte de la prevención está bien. Pero evidentemente estamos descuidando las fallas externas, como decía Gaby, ahí tenemos un costo bastante alto en lo que es las pérdidas en el transporte, analizar ahí, buscar a ver qué es lo que pasa, ¿sí?, como para ver por qué tenemos ese costo tan grande. Y después, sí, por ejemplo, lo que decía también Caro, que el mantenimiento de maquinarias al final estamos destinando un dinero que no se ve reflejado en la reparación de maquinarias porque nos sale más de lo que estamos invirtiendo en mantenimiento de maquinarias y herramientas. Si nosotros vemos así, decimos, bueno, el total de costos de calidad estamos invirtiendo más para evitar las fallas. Sin embargo, cuando analizamos línea por línea cada uno de los costos, vemos que quizá no estamos poniendo el ojo, ¿sí?, en algunos costos importantes como pérdida de transporte y como por ejemplo reparación de maquinarias. Excelentes las observaciones de todos. Excelente, a eso quería que Quizá por ahí la llegaran. reparación, con el tema de la reparación de maquinarias puede ser por un mal uso también. Capaz que lo que hay que gastar Sin es en dudas. capacitación y Sin no en duda, Juan. reparación. O evidentemente quizás sea una maquinaria que haya que cambiar porque si la mantenemos todo el tiempo y así todo, si le hacemos el mantenimiento y así todo tenemos un costo tan alto en repararla, casi el mismo costo, quizás puede ser... Ahí es donde tenemos que decir, bueno, es mal uso, tenemos que cambiarla. Excelentes todas las observaciones porque esa es la idea de que ustedes sepan, ¿sí?, para qué hacemos este análisis de costos de calidad. Y sepan siempre, porque ustedes me podrían decir, bueno, pero, qué sé yo, si yo no gasto tanto en prevención, esa plata la puedo destinar a otra cosa. Y en realidad, gracias a que hacemos la provisión de cascos y antiparras y el calzado de seguridad, quizás no tenemos accidentes. Entonces nos estamos ahorrando muchísimo más dinero por hacer esa inversión en prevención. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan que hoy, con estos gastos de prevención y evaluación, mis costos en fallas internas y externas son estos. Y ahí empezaremos a adoptar las medidas que sean necesarias e implementar para lograr que la mejora continua sea la más eficiente. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Me encantaron en serio las observaciones que hicieron porque es un análisis muy importante donde pudieron distinguir e identificar los distintos costos y tomar ustedes sus propias decisiones. Excelente. Les voy a dejar, nos vamos a poner un poquito zen, vamos a meditar, mañana es feriado, para que vean que el Kaizen tuvo una repercusión tal que llegó a implementarse en la vida diaria, esto de tratar de que los procesos siempre podemos dar un poquito algo mejor. Y encontré esto que me pareció muy lindo para compartir los 10 mandamientos del Kaizen en la vida diaria. Vamos a ver, al que le quepa el poncho que se lo ponga, pero si los ayuda un poquito a estar mejor y a sentirse más motivados, bienvenido sea. Abre tu mente para cambiar. Piensa, sí puedo y así. Siempre ataca a los procesos, no a las personas. Busca soluciones sencillas. Si está roto, arréglalo. Yo le digo a mi pareja, tiremos todo lo que está roto. Y es verdad, cambia hasta la energía de la casa de uno. Utiliza la creatividad, no el capital. Los problemas son oportunidades disfrazadas. A veces es muy difícil de ver, los entiendo, pero los problemas, son oportunidades disfrazadas. Corregir la causa raíz, preguntar por qué 5 veces en lugar de quién, esto de que tiene que ver con atacar los procesos y no las personas. La sabiduría de muchos es mejor que el conocimiento de uno, esto de la integración, ¿se acuerdan lo que vimos en un principio?
no encuentro ahora la hoja de integración de participación total, involucrar a todas las personas. Entonces la sabiduría de muchos es mejor que el conocimiento de uno. Y no hay un destino final en el viaje, ¿sí? Así que yo les agradezco a todos, como siempre, por haber estado en la clase. Y los dejo habilitadísimos para las preguntas. O los dejé muy zen ahora con toda esta filosofía del Kaizen. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, en un ratito les voy a subir el video. Les agradezco, por supuesto, siempre a todos por su participación. A mí me llena de orgullo cuando los escucho preguntarse. Ojalá la filosofía de ustedes la tuvieran los alumnos más de las carreras de grado más masivas. Pero todos tienen muy buenas ideas y la verdad es que yo valoro mucho la participación. Bueno, nos encontramos la clase que viene. Les voy a subir en un ratito el video como para que vayan pensándolo y adoptándolo. Espero que les haya gustado el ejemplo. Y bueno, que tengan un buen feriado mañana y una buena semana. Bueno, Gracias. gracias. Muchas Igualmente gracias, para vos. igualmente. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas Gracias. gracias. Chau, chau. Chao.